audiencia, nosotros continuamos en esta mañana de día martes, lo habíamos prometido. El día de ayer nos metimos con el tema que generalmente encuentra mucha falta de información. Estamos hablando de la recolección o la campaña de recolección de firmas para el plebiscito que tiene por tema una deuda justa. Fue presentada por Cabildo Abierto. Ayer, frente a las interrogantes, decidimos comprometernos justamente con la audiencia para que podamos conocer todos juntos de primera mano con quienes están al frente de esta campaña, y para eso habíamos pautado una entrevista que ya está en curso. Estamos en contacto con el diputado Martín Sodano, a quien recibimos y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Martín, por poder conversar con nuestra audiencia también. No, por favor, gracias a ustedes por darnos el espacio, la posibilidad, por hablar del tema y nada, por ponerse en contacto conmigo. Bueno, diputado, la verdad es que el tema de los préstamos, de las deudas, en fin, siempre está entre la mesa de los uruguayos. Es un tema que no es ajeno porque por diferentes razones y desde diferentes lugares, cuando se hablan de estos asuntos, encontramos muchos aspectos que generan preocupación. El hecho de muchas veces de no saber bien administrar los recursos y eso de entrar en créditos. Por el otro lado decimos, la educación financiera. Por el otro lado, la preocupación de la gente que accede a un préstamo porque realmente lo necesita, no porque tenga el hábito de acceder uno tras otro, sino porque realmente por una circunstancia de la vida lo lleva y se termina pagando 3, 4 préstamos. En fin, hay una cantidad de temas que nos convocan cuando hablamos de estos asuntos. Pero lo cierto es que de un día para el otro los uruguayos comenzaron a tener otro aspecto también muy importante. ¿Cuántos son aquellos uruguayos que hoy están dentro del clearing y que no pueden estar operativos? Seguramente muchos por malas decisiones y porque no hicieron frente a sus deudas, y no son todos. Después hay otro grupo, y que quizás sea eso que más nos preocupan, que son los que quedan fuera por algunas razones que le impidieron, y sí está vinculado el tema de la usura, y sí está vinculado el tema de esos préstamos y esos intereses y esas moras que terminan por devorarse a estas personas. ¿Cómo comenzamos para que la gente nos entienda dónde están parados los uruguayos cuando hablamos de este tema? Bien, si me permitís, primero voy a, como político, tengo que hacer una reflexión de la situación. Sí. Que creo que es cuando tenemos que entender el concepto, porque cuando hablamos del concepto, la gente que está en el clearing, son 1.200.000 uruguayos que están en el clearing. 700.000 uruguayos son grado 5 irrecuperables, impagables para el Banco Central del Uruguay. O sea, el Banco Central no va a haber un peso. No va a haber un peso. No va a haber un peso. De 700.000 uruguayos dice que no va a haber un peso. ¿Tá? Y hay 1.200.000 uruguayos mayores de 18 años que están en el clearing. Si vemos la población mayor de edad, estamos hablando de un 60% de la población mayor de edad que está en el clearing. Es algo que nos tiene que preocupar totalmente, y más como sistema político. Lo primero que uno enfrenta cuando sale a hacer esta campaña queriendo evitar un plebiscito es el juzgamiento social, ¿no? Es una de las cosas que más hemos visto. El tema de, se endeudó porque no tienen una buena educación administrativa, o tomaron malas decisiones, o hasta porque quisieron, ese concepto que se utiliza muchas veces. Y acá hay que ver otra realidad. En un país que el salario mínimo nacional ronda los 20.000 pesos y que la canasta básica ronda los 94.000 pesos, ya te dice que el sistema económico de cada familia es malo. De la mayor cantidad de la población nacional es malo, porque los salarios no están yendo acorde a la necesidad país que tenemos. Y eso lo digo perteneciendo al sistema político. Es algo que, y no es de esta legislatura ni de las 15 anteriores. Estamos hablando de que es algo que es una destrucción que se ha venido generando en el correr de los años. Hemos perdido toda la industria. Hoy lo que tenemos más que nada es venta de servicios, los empleos son venta de servicios, no tenemos industria. Cada vez hay menos mano de obra, que eran los trabajos que no eran académicos, que eran de carrera de la vieja escuela, que se han perdido. Hoy son profesionales o profesionales en venta de servicios.
Esas son cosas que como sistema político y como sociedad tenemos que prestar atención. Ahora, yendo al tema puntual de cómo termina en el tiempo la persona llegando a esta situación, es de la siguiente forma. Hoy tenemos una ley que fue votada en el año 2007, que lo que hace es regular la tasa de interés. Hay una ley que lo que hace es regular la tasa de interés a través de toda la banca privada, con el Banco República y fiscalizado por el Banco Central. Esa ley, que para nosotros es inconstitucional, es la que permite que hoy haya usura en el Uruguay de manera legal. Porque no es una usura ilegal, es una usura legal. Hay hasta el 200% de interés anual. 200% de interés anual. Si por cada año le vamos sumando el 200% más el 200%, hay de 30.000 pesos a más de 1 millón y pico de pesos como casos reales que tenemos nosotros. Porque yo puse una oficina de acercamiento y tengo estados financieros, estado de cuenta de muchas personas que han venido a mostrarme los problemas que han tenido y los números exorbitantes que tienen que pagar por deudas que eran pequeñas, que son inviables. No pudieron pagar en su momento 30, no van a poder pagar en el día de hoy, 8 años después, 1,5 millones de pesos. Es inviable para cualquier persona. Y de eso es que somos víctimas los uruguayos. El artículo 52 de la Constitución dice a texto expreso que se prohíbe la usura en el Uruguay. Ahora, cuando le preguntamos a la sociedad, la mayor parte de ciudadanos con los que nos cruzamos en la calle, ni idea de qué se trata, no saben el significado. Ahora vamos al diccionario y la palabra usura dice: intereses abusivos por un préstamo de dinero. A ti, cuando usas una tarjeta de crédito para hacer un surtido en el supermercado, comprar un electrodoméstico o cualquier necesidad que tengas, no te prestan ni el electrodoméstico, ni el surtido, ni lo que estás comprando, te prestan dinero para eso. Esa es la realidad. Ahora, cuando viene el estado de cuenta, te viene un estado de cuenta de 5.000 pesos, te viene un mínimo para pagar, ¿no? Un mínimo de 800 pesos. La gente, cuando está apretada, que no pudo, hizo compra por demás, y no puede pagar la tarjeta en su totalidad y paga el mínimo, al otro mes, en vez de venirle 5.000 pesos, le vienen 8.000, 9.000 pesos. Y se le agranda su deuda de una manera potencial. Y el mínimo le queda casi como la deuda anterior, o sea, como la mensualidad anterior de lo que tiene que pagar. Eso que son los intereses abusivos que tienen mes a mes estas financieras. De esa manera se hace una bicicleta, una pelota, que después volver para atrás es imposible. Hoy nos metemos en un préstamo, de ahí nos metemos al otro y empezamos con la calicita. ¿Por qué? Porque el salario que percibe la gente no se multiplica como la deuda y la deuda se va multiplicando. De esa manera termina siendo inviable que puedan pagar. Hay 1.200.000 uruguayos en el CLECUM, 700.000 grado 5 incobrables e irrecuperables. Hay una muerte social financiera para las personas que están hoy en día, muchos de ellos, en manos de narcos, colombianos, prestamistas abusivos, que son donde terminan consiguiendo fondos para poder financiar las necesidades que tienen, porque por el sistema legítimo, por el sistema regularizado, ya no pueden acceder porque están totalmente crucificados a través del Banco Central. Esa es la realidad que tenemos hoy los uruguayos. Nosotros lo que estamos promoviendo es la juntada de firmas para habilitar un plebiscito. La juntada de firmas no saca la ley adelante. La juntada de firmas no es la solución. Es lo que habilita a una instancia democrática. Si nosotros para el 26 de abril llegamos a las 270.000 firmas válidas para la Corte Electoral, se habilita el plebiscito para octubre. Que votes el partido político que votes, vos podés poner la papeleta del sí y votar este plebiscito. Porque es un tema de justicia social, no es un tema de banderas políticas partidarias. Es un tema para nosotros de justicia social. Podés ser del partido que quieras, que podés votar el plebiscito con total tranquilidad. Entonces, eso es bueno saberlo. Primero, que no es algo que con la firma ya se aprueba. Segundo, con la firma lo que hacemos es habilitar que haya un plebiscito y que en octubre, con la mitad más un voto de las papeletas del sí, quedaría habilitado sí el plebiscito que nosotros estamos promoviendo.
Diputado, plebiscito, sí. diputado, antes de meternos en el plebiscito y para pasar raya, quizás en un resumen, por allí el senador Domenech dice, la iniciativa por la deuda justa no es perdonar todo, no es perdonar todo. Y me quedo con lo que vos dijiste, que en definitiva es lo que tenía anotado por acá, y es, la firma no resuelve el asunto de lo que tiene que ver con la usura o lo que es pensado adquirir, ¿no? Poder hacer frente a una deuda justa, sino que es la instancia para poder llegar, ¿no?, a ese mes de octubre a poder decidir los uruguayos, independientemente del partido de que sean o que quieran votar, a darle una solución a esto. Pero para eso hay que alcanzar, como decías vos, la mitad más uno. Y ahora sí me meto con vos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos con este asunto? Porque, como vos dijiste, hoy constitucionalmente está regulado el tema de la usura. O sea, lo que pasa en el país no es algo ilegal, está permitido, pero no deja de estar mal. Y es insostenible en algunos casos. Totalmente. Mira, te voy a corregir un pequeño detalle en la sección. Sí. Hoy es inconstitucional, es legal porque hay una ley. Claro. Es inconstitucional, para nuestro criterio es inconstitucional. Perfecto, te entendí. ¿Por qué? Porque el artículo 52 prohíbe la usura. Y hay una ley que dice que el 200% de interés no es usurero. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la diferencia y la discrepancia. Claro. ¿Por qué? Porque que una ley te diga, a ver, vamos a regular el mercado de esta manera, me parece perfecto, pero tienen que haber límites, tienen que haber topes de que no se transforme eso en un exceso, porque toda la banca privada, junto solamente con el Banco República, es lo que regula la tasa de interés. Entonces, ¿está en manos de quién hoy la tasa de interés? Está en manos de la banca privada y de las financieras, no del propio Estado. Y la Constitución dice que se prohíbe la usura. Le dicen, pero ¿cuánto es una usura? ¿Cuánto es algo usurero? ¿Qué es a cuestión de moral y criterio lo que tiene que ver con usura? Bueno, si es cuestión de la moral de uno propio o de criterios de algunos, hagámoslo simple, pongamos un tope constitucional para que se respete la Constitución y se respete lo que es un límite. Porque hoy no hay límite. Hoy está al libre criterio. No, para mí 500% no es usura. No, sí, para mí 500% es recontra usura, 200% es recontra usura. 100%. Si yo te presto para comprar este mate, bueno, me tenés que devolver 2 mates. Porque es algo abusivo. Ya es algo abusivo. No te puedo prestar para una moto y yo hacerme de 2 motos. Es algo abusivo. Porque ahí no está la herramienta de ayudarte a que vos puedas financieramente acceder a mercadería. Tengo que ganar el 100% para un plato de comida. ¿Necesitas para una tele? Yo tengo que tener también una tele porque te financio la tele. O sea, tenés que comprar doble porque yo te financio o triple porque yo te financio. Me parece que está mal. Eso es abusivo. Y a eso es a lo que nosotros vamos con lo del plebiscito. Bien dijo Domenech, esto no es un perdón a tuto. Nuestro plebiscito es contra la usura y por una deuda justa. Tiene 2 puntos, el plebiscito que nosotros estamos promocionando. El primero es modificar el artículo 52 de la Constitución. Hoy el artículo 52 de la Constitución, como lo dije recién, dice a texto expreso que se prohíbe la usura en el Uruguay. Punto. Es lo que dice. Nosotros lo que hacemos es agregarle, ¿tá?, es que se prohíbe la usura en el Uruguay, poniéndole un tope de 30% anual y pudiendo ser modificado y debiendo ser modificado por ley votada por la mayoría del Parlamento. O sea que todo el sistema político, oficialismo y oposición se pongan de acuerdo a través de estudios de mercado y estudios financieros cuánto es el límite que habría que poner. El estudio que hicieron nuestros economistas da que un 30% de interés anual es justo a la situación país que tenemos. Ahora, si se quiere modificar eso, queda habilitado que por una mayoría absoluta del Parlamento ese porcentaje de interés, que para nosotros es el 30%, pueda ser modificado. Pero tiene que estar todo el sistema político de acuerdo y hacerse responsable del interés que le quieren poner como tope de usura a los uruguayos. Eso es lo que dice el artículo primero de nuestra iniciativa de plebiscito que estamos promoviendo. Y el segundo punto
es el de deuda justa. ¿A qué vamos con deuda justa? Que no es un perdón acuto, no es acá que esto se aprueba, y es quienes tengan la voluntad de querer pagar y salir del clearing van a poder refinanciar su deuda. ¿Y de qué manera lo hacemos? Lo hacemos de la manera justa para que esos intereses abusivos no te sigan ahorcando como te tienen ahorcado al día de hoy. Hipótesis. Y voy a hablar de un caso particular que tenemos, con el que tengo una cuenta ya hecha. Hay una señora que quedó debiendo 35.000 pesos y hoy debe 1.000.000, casi 400.000 pesos. ¿Bien? 8 años después. Nosotros lo que hacemos es, vamos a la deuda original. La deuda original, hipótesis que voy a poner porque no sé, no recuerdo ahora el monto original de la deuda, pero no eran 35.000 pesos. Vamos a poner una hipótesis que eran 75.000 pesos la deuda original, lo que ella solicitó. ¿Bien? A esos 75.000 pesos se pasan a unidades indexadas. De ahí se le suma un 4% de gastos administrativos anuales más la inflación del país. ¿Tá? La inflación del país nunca superó los 2 dígitos, se mantuvo entre 6, 8, 9% desde en los últimos 15, 20 años se ha mantenido en ese promedio. Entonces, el 4% más la inflación del país por cada año de deuda que tú tenés. Bien, esos 70.000 pesos se van a transformar, un ejemplo, en 350.000 pesos, pero no en 1,5 millones de pesos. Se va a transformar en 350.000 pesos. Y lo mismo se va a hacer con todo lo que vos pagaste, sea tanto capital como intereses que pagaste en su momento. Se toma todo ese dinero que tú pagaste en el lapso del tiempo hasta no poder pagar más, se pasa a unidades indexadas, se le suma el 4% más la inflación anual y te va a dar un monto. Hipótesis, de esos 350 pesos, pongamos una hipótesis que tú pagaste 200.000 pesos, con todo ese cálculo hecho. De los 350 se le descuentan los 200 que tú pagaste, las dos se toman como capital, tanto los 350, que es el precio real del día de hoy, como los 200 que tú pagaste, que sería el precio a plata real del día de hoy. Se descuenta, te quedan 150.000 pesos para pagar, pero te quedan 150.000 pesos para pagar y no 1,5 millones. Te quedan 150. Y ahí te tienen que financiar acorde a tu posibilidad de que quieras pagar. Si tú podés pagarlo contado, lo pagas contado, y si no, llegar a un acuerdo entre las dos partes de financiar esas cuotas, ese pico que te queda como deudor, y de esa manera poder salir del clearing y tener de vuelta un recupero financiero. Esa es la idea de esto. 700.000 uruguayos grado 5 como incobrables y irrecuperables significa que hay 700.000 personas que hoy no van a pagar nada. O sea que el acreedor no tiene cómo recuperarlo. No me digan que por financiar esto de esta manera y que cada persona pueda pagar su deuda de la manera que puede y de una manera justa, sería hacerle un daño al sistema financiero. Porque acá lo que estamos tratando de hacer es que la persona pague lo que debe, no que no pague nunca más que lo que está sucediendo hoy. Entonces, porque han habido varias amenazas con que con esto nosotros hacemos colapsar el sistema. No hacemos colapsar ningún sistema. Le damos la posibilidad a las personas que paguen su deuda de una manera justa, sin los intereses abusivos y usureros que han tenido en el correr de los años. Eso es lo que estamos promoviendo nosotros. La reestructura de la deuda. Perdón. Sí. Te corto para hacer lo siguiente. Me hiciste pensar hablando de quienes utilizan el argumento del colapso financiero. Me pregunto qué pensarán ellos frente a solamente a la condición esto de no tener nada, a poder tener el sistema financiero la posibilidad del cobro de parte de esa deuda, ¿no? O sea, poder realmente volver al sistema financiero dinero que no volvería bajo ningún concepto. Me hace pensar en esto, te prefiero esclavo, aunque no vuelva, pero te prefiero esclavo. O sea, hay gente que en definitiva, lo voy a pasar a palabra porque yo creo que el ciudadano común y silvestre, que no entiende de temas que van de banca privada, del sistema político, cómo funciona, qué ha pasado, cómo llegamos a esto, cómo se lo hemos permitido, que no entra en esa reflexión, pero sí piensa y dice, la pucha, ¿no? ¿Cómo dejamos pasar tantos años sin ponerle de alguna manera un parámetro
que resguarde a ese ciudadano que de verdad que tiene la voluntad de volver, pero está todo hecho o está pensado muy bien, más bien que para hundirte que para sacarte, ¿no? O sea, y ahí es donde me voy a una frase que por ahí escuché, creo que hoy salió un artículo de diputado, no sé si fue Montevideo Portal, una nota que le hacen a Manini Ríos, y él dice, me asombra la falta de sensibilidad que hay del sistema político. Creo que le preguntaron por H, que firmó en el Prado este fin de semana, y dijo, no, me parece bien. Y por Carmelo Vidalín, creo que le dijeron, vio que firmó H, vio que firmó Vidalín. No, me parece bien. O sea, como diciendo, es normal, no sé qué se preocupan. Me preocupa la falta de sensibilidad del resto que no lo hace. Totalmente. Aquí hay que entender una cosa. ¿Por qué nosotros llegamos a querer llevar esta iniciativa adelante? Hay un motivo. Esto, nosotros como legisladores, quisimos utilizar la primera herramienta que tenemos que utilizar, es el Parlamento. Nosotros a esto lo promovimos como un proyecto de ley, en el que hubo un acuerdo en el Senado, en el cual el mismo proyecto no tenía el propio Estado dentro, porque el Estado es uno de los principales usureros que tiene el país. Alguien que tenga deudas en BPS y DGI te lo puede decir muy bien, ¿tá? El Estado es uno de los principales usureros también que tenemos. Y cuando estuvo en discusión del Parlamento y se llegó a un acuerdo, se votó por unanimidad de todos los partidos políticos en la Comisión de Hacienda del Senado. Cuando fue el plenario y se iba a votar, que se estuvo tratando, entró un llamado telefónico, hubo un cuarto intermedio de 15 minutos, se pidió la votación y solamente un partido lo votó. El proyecto que había salido por unanimidad, votado del Senado, no fue aprobado, ni siquiera para que pase a la segunda cámara y que quede trancado en la segunda cámara. Directamente no se votó. O sea, hubo una intención de que el sistema político no se manche con esa decisión, porque si no hubo ni siquiera la posibilidad de pasarlo a una cámara, a la segunda cámara en este caso, hubo más bien, perdóneme, yo lo voy a llevar a la palabra que la audiencia me va a entender, ¿no? O sea, más bien pareciera que esa llamada tuvo más que ver con que algunos partidos no se manchen, ¿no? Incluso con esta iniciativa, ¿no? Cuando en definitiva, según lo que vos nos contás, y nos pones al tanto, es el hecho de que hubo un trabajo previo que lleva incluso a la comisión a llevarlo a ese debate ese día a esa cámara. ¿A quién habrán incomodado, no? Bueno, o a quiénes, porque el tema es que no fue un partido en particular que no lo votó. Totalmente. Y algo que votaron por unanimidad todos los partidos, mágicamente todos los partidos dejaron de votarlo. Entonces, yo acá lo que creo, y acá voy a aprovechar, creo que por primera vez en un medio de comunicación, lo que es realmente el derecho al fuero. Y voy a aprovecharlo. No tengo pruebas, pero tampoco los uruguayos somos tan ilusos. Pero, ¿cómo se financian hoy en día las campañas políticas? ¿Cómo financiamos nosotros los políticos las campañas? Nosotros las financiamos a través de financieras. Nosotros pedimos préstamos para poder cubrir una campaña. ¿Está? No es el cuco, no es el fin del mundo lo que estoy diciendo. ¿Está? Ahora, ir contra los intereses de los bancos y las financieras, yo creo que generó muchísima presión al sistema político, porque también al momento de enfrentar el querer tener una administración y llevar un pensamiento país adelante, una de las herramientas que se necesita para eso es tener el capital para poder enfrentar la campaña, que las campañas políticas son caras. Yo creo que ahí es donde quedaron rehenes los partidos políticos, en base a una necesidad. Y me hago totalmente responsable de lo que digo y pienso. No tengo pruebas, es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos todos que pedir préstamos para poder hacer campañas políticas. Y yo creo que ahí es donde tuvo un conflicto de interés esta situación. Porque no puede pasar de que un proyecto que se está discutiendo en primera cámara como Senado sea votado por unanimidad en comisión y que no sea votado ni siquiera con desacuerdos, que sea votado en el pleno del Senado para que pase a la segunda cámara y ahí evaluar, profundizar, modificar si había que modificar más. ¿Por qué motivo no lo dejaron ni siquiera pasar a la segunda cámara? Porque no es que se aprobaba en el Senado y se aprobaba, tenía que ser después aprobado por diputados. Y usted conoce y sabe bien, sabe que la cámara más cruda, la que tiene mucho
la que tiene muchísimo más trabajo, la que hace trabajo mucho más profundo de cada una de las leyes, sea cual sea, reforma de seguridad social, ley de urgente consideración, rendiciones de cuentas, todas las leyes, la que tienen la mayor cantidad de modificaciones y tiene un estudio mucho más profundo, siempre es en la Cámara Baja que en la Cámara Alta. ¿Por qué no permitieron pasar la ley a la Cámara de Diputados? El proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Algún motivo hubo que no aparecieron las voluntades para poder cambiar de Cámara. Ahí donde yo aprovecho los fueros que tengo, que son para eso, para poder decir tranquilamente nuestro pensamiento de las situaciones que estamos viviendo. Para mí hoy el sistema político es rehén también del sistema financiero. Por eso es que no se llega a un acuerdo desde el Parlamento. Esto, como dije, tuvo iniciativa parlamentaria, no hubo acuerdo. En segunda instancia se presentó un proyecto nuevamente, el mismo, pero poniendo el Estado también dentro del mismo. Fue totalmente negado por el sistema político y ahí es donde nosotros decidimos poner una fecha límite de que si no había un acuerdo político para tratar el proyecto, íbamos a hacer la iniciativa del plebiscito. Y fue lo que hicimos. Pasó el tiempo que se le dio al resto del sistema político para trabajar en ese proyecto de ley, el cual no estuvo la voluntad para trabajarlo y decidimos hacer la iniciativa del plebiscito. Diputado, la verdad que fue muy jugosa la entrevista porque, primero que nada, creo que cuando está la información la gente es más libre para poder decidir. O sea, a falta de información, uno evidentemente tiene menos posibilidades a la hora de elegir. Cuanto más acceso a la información uno tiene, uno adquiere mayor autonomía, mayor libertad para poder poner sobre la mesa, decir, esto parece correcto, parece estar bien y esto no tanto, o esto está mal. Y bueno, creo que esa era la propuesta de la mañana, que la audiencia pudiera sacar sus propias conclusiones y pudiera acceder a esa información de primera mano con quienes de alguna manera están promoviendo justamente esta campaña de recolección de firmas para llegar entonces a ese plebiscito en el mes de octubre. Esta semana pasada, Semana Santa, en la Rural del Prado, hubo mucha gente que fue, que se acercó, que firmó, y ahora, diputado, los puntos neurálgicos que son el centro, Tres Cruces, los shopping. Digo porque hay gente que hoy está pensando, bueno, yo decido firmar, ¿dónde voy? Contame un poquitito, por lo menos lo medular, ¿no? Como que la gente dice, bueno, ya voy, que aprovecho que voy para el centro y ya sé que voy a encontrar. No sé, te lo digo. Y si no... Ahí te perdí el audio. No, que ¿dónde va la gente? ¿Dónde se puede? Contanos un poquito lo medular del lugar hoy de recolección de firmas, porque la Rural del Prado en la Semana Santa era muy fácil de identificar y mucha gente fue. De hecho, creo que escuché ayer algo así como 200.000 personas llegaron a la Rural del Prado. O sea, había mucha gente ahí como para hacer la tarea, pero quedan todavía, creo que es hasta el 27 que tienen tiempo. Es así, tenemos hasta el 27 de abril para juntar las firmas, para juntar las 270.000 voluntades válidas para habilitar el plebiscito. Queremos juntar 300.000 para tener un promedio de 30.000 firmas como colchón en caso de que alguna firma no sea validada. Para los puntos que tenemos de recolección de firmas, les recomiendo entrar a la página de Deuda Justa. Hay una página que googleen Deuda Justa. Va a aparecer teléfonos de contacto, hay unos 0800, tenemos también un mapa con todos los puntos de encuentro del país, con todos los puntos de recolección del país. Ahí también tenemos la información de todos los puntos donde se puede ir a firmar. Y después tenemos los movimientos particulares que hacemos los dirigentes. Un ejemplo, yo fui quien estuvo instalado en el Parque Rubel toda la semana con el ómnibus y un equipo de 40 personas trabajando de 10 de la mañana a 10 de la noche, estuvimos recolectando firmas, ahí le dimos a morir lo máximo que pudimos. Habían otros equipos trabajando en lo que era la Rural del Prado. Pero esos son los puntos más neurálgicos en una Semana Santa. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo estoy con un equipo móvil que estamos haciendo barriadas puerta a puerta. En el día de hoy vamos a hacer a partir de las 13 horas el kilómetro 16, el kilómetro 21 Villa García y el kilómetro 23. Hoy vamos a hacer esas zonas son 3 camionetas y el ómnibus mío de la Deuda Justa, vamos a estar recolectando ahí puerta a puerta las firmas. Mañana hacemos Las Piedras, pasado mañana hacemos Progreso y traspasado hacemos La Paz con los móviles
y vamos a ir a hacer barriada puerta a puerta. Yo en mi Instagram y en mis redes sociales, Martín Sodano, normalmente todos los días publico cuáles son los barrios que vamos a estar recorriendo y visitando. Y bueno, y estamos yendo a la voluntad de la gente en su domicilio, porque lo que nos falta justamente es esto, tener canales de comunicación que nos habiliten a demostrar y a explicar lo que es esta iniciativa que estamos llevando adelante. No es fácil porque justamente, como le dije anteriormente, luchar contra intereses que financian casi todo el sistema de comunicación también es complicado tener los espacios. No acuso a nadie, eso es algo nada más que de sentido común. Y bueno, nada, estamos en este último tirón, quedan 25 días contando hoy. Nosotros la idea es cortar la recolección de firmas el 26, porque el sábado 27 ya tiene que estar todo presentado ante la Corte Electoral. Y bueno, luchando a contrarreloj. Y es un tema para nosotros de justicia social. El plebiscito, la iniciativa del plebiscito es de justicia social, y queremos también que el pueblo soberano tenga habilitar el plebiscito, que el pueblo soberano tenga la decisión de que si esto tiene que ser o no tiene que ser ley. Creo que es una instancia que habría que habilitar, porque lo que está habilitando con la firma es el plebiscito. Después en las elecciones es si este plebiscito se hace ley o no. Perfectamente, así que hoy kilómetro 16 de la ruta 8, kilómetro 21 Villa García, y me dijiste es uno más, diputado, ¿verdad? Kilómetro 23. Vamos a hacer del 16 al 23 en 3 grupos. Vamos a estar ahí con 2 camionetas, un auto, que tenemos autoparlante puesto arriba con unas banderitas. No hay mucho marketing en lo que tenemos porque son las herramientas nuestras. Y un ómnibus, el ómnibus mío, que lo tenemos ploteado de deuda justa, que eso va a estar más sobre la plaza de Villa García, en el kilómetro 21 frente a la iglesia. Vamos a andar más por esa zona con el ómnibus, porque no lo podemos mover mucho dentro de los barrios porque es muy grande. Perfecto, para todos aquellos que se quieran acercar, que son de ese barrio, que están cerquita, ya saben que pueden entonces acercarse, dejar su firma y habilitar entonces para que en el mes de octubre se pueda tener un plebiscito. Vamos a tener que hablar nuevamente, pero lo más importante es que en esta etapa, que es la que habilita el mes de octubre, bueno, se pueda alcanzar entonces esas firmas, que es lo que se persigue hasta el 27 de abril. Diputado, un gusto tenerte, un placer, esta es tu casa, cuando sea necesario, ahí estamos, con puertas abiertas. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que el gusto es mío, el placer es totalmente mío de poder compartir con ustedes y con toda su audiencia, poder explicarle a la ciudadanía que lo sigue, lo que estamos promoviendo, y esto es fundamental, la comunicación, el contacto y tener la libertad de todos, tanto de expresarnos como de poder ayudar a ejercer algo que es de derecho democrático, nomás como es un plebiscito. Muchísimas gracias, buena jornada, diputado. Será hasta la próxima. Nosotros con la audiencia nos vamos a la pausa y seguimos con el último tramo del día de hoy.